Entonces, continuemos. Una vez que hemos visto esta probabilidad, entonces ya definida con la variable sigma, podemos resumir diciendo que es la probabilidad de que z, fíjense aquí esta era en x, ahora es en z, menor tal cual la interpretación, y calculado este valor va a ser 0,198 sobre la desviación. Aquí está. Este cálculo me da 0,198 sobre la desviación. Y eso dice que es igual a 0,9861, que es el dato que tenemos de referencia. Esto, como está en función a z, este valor tengo que buscar en tablas. O sea, ahora la tarea es al revés. Busco el valor en tablas y voy a encontrar el valor de z. 0,9861 en su tabla tienen que fijarse, además de que no es muy grande, digamos, la tabla, ¿no? Entonces, fíjense, corresponde al 2.20 o al 2.2 de z. Aquí está el valor. 0,9861 directo en la tabla de z. ¿A qué valor corresponde? A 2.2. Entonces es lo mismo que si nosotros dijéramos 0.191 sobre sigma es igual a 2.2. Y esta es la ecuación que estaba buscando recién. Y de aquí, despejando, decimos que la desviación estándar es 0,09. No vale poner igual a 0,9861 y despejar. Nos va a salir otra cosa. ¿Por qué? Porque este valor está relacionado con la variable x. Tenemos que transformar a z para saber de dónde ha salido y ese valor es 2.2. Con este recién despejo la desviación y obtengo el resultado. Entonces, ese tipo de aplicaciones se van planteando dentro de las distribuciones, pero obviamente ya son aplicaciones, ¿no? La esencia es lo que hemos visto. Que debo recordar que la continua tiene como parámetros x, la media y la desviación. Para transformar a z, z igual a x menos la media sobre la desviación. ¿Qué tipo de variables? Continuas, o sea, desde menos infinito hasta infinito, ¿no? O sea, es lo básico que tengo que recordar para ver si un enunciado tiene una distribución normal. Si quisiéramos complicar un poco más, sabemos que la media y la desviación, si nos dan los datos, podemos sacar. O sea que en algún caso puede pasar que nos den el conjunto de datos, por ejemplo, de los 75 estudiantes, sus estaturas, y nos dicen, calculen la media, la desviación, y con esos datos hay la probabilidad de cuántos, ¿no? Y entonces estaríamos recordando lo que hemos visto desde el inicio de la materia. Pero en estos casos ya nos dan de datos esa información. Eso nos ayuda a entender básicamente el concepto. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahí. Ya, sigamos entonces. Aquí dice aproximación de la binomial a la normal. Así como hemos visto que suele aproximarse la binomial a muchas otras distribuciones, pues no es algo distinto lo que sucede con la binomial a la normal. Y aunque parezca demasiado raro que una discreta se aproxime a una continua, pues ocurre. Simplemente haciendo de cuenta de que lo que hace la normal es convertir a la binomial o viceversa en un área. Lo que no ocurría, lo que no conocíamos en la normal y decíamos no tiene área, con la binomial se genera esa área que habíamos planteado al principio en valores puntuales. Entonces la teoría dice, Cx es una variable aleatoria binomial basada en ensayos con probabilidad P de éxito. Esta es una definición de la binomial. Entonces, si no está demasiado sesgada el histograma, dice, de la probabilidad X tiene casi una distribución normal. Fíjense qué parámetros está usando. Nuevamente la media o la esperanza matemática, que es igual a μ y es igual a n por p para la binomial. Y la desviación estándar, que sería la raíz de la varianza, ¿no? Entonces aquí no estamos usando directo la raíz de n por p por 1 menos p. Son los parámetros que necesitamos para la normal. Entonces z, que era x menos la media sobre la desviación, reemplazando estos valores, μ, n por p, y la desviación, que sería todo esto, ya es completamente una aproximación de la binomial
a la normal. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La probabilidad de que x sea menor o igual a x, que es la función acumulada con la que trabajamos y que normalmente se denota como la binomial de x, n y p. Entonces, decíamos, para poder aplicar esta aproximación, tenemos que estar seguros de que estamos buscando una distribución acumulada. Por eso es una binomial mayúscula. Tiende, dice, al área bajo la curva a la izquierda de x más 0.5. Entonces, si nosotros teníamos en la binomial valores, por ejemplo, de 0 hasta 10 y quiero encontrar el valor de 5, era fácil. ¿Por qué? Porque era puntual. Pero cuando buscaba la probabilidad de 5 en una variable continua, decía, aquí está el 5, entonces no tiene área, no puedo encontrar. Esto es desde menos infinito, etc. Lo que me está diciendo aquí esta teoría es que sí puedo encontrar, porque le voy a aumentar un 0.5 a la izquierda y esto ha generado un área. Entonces, eso hace esta transformación. ¿Cuándo ocurre? Cuando tengo una binomial acumulada y entonces esto sería igual al área de x más 0.5 menos la media sobre la desviación. Y ya sabemos cuánto es la media y cuánto es la desviación. De ese modo podemos aproximar fácilmente la binomial a la normal. Veamos este ejemplo. Si el 20% de los diodos fabricados en cierta planta están defectuosos, no se olviden, esto ya es P, por eso ahí abajo dice 0.20, ahí está. ¿Cuáles son las probabilidades de que en un lote de 100 aleatoriamente escogidas para revisión, esto es N a la vista de cualquiera, N de 100, a lo sumo 15 estén defectuosos? A lo sumo, probabilidad de que x sea menor o igual a 15. Aquí está. Exactamente 15. X igual a 15. ¿No? Entonces, nuestra interpretación nos dice que ya que tengo n, tengo p y tengo las x, es una binomial. No hay dónde escapar. Pero hay un detalle. N es muy grande. N es 100. Entonces, podemos aproximar en este caso a la normal. Ese es el objetivo. Entonces, podemos decir, cálculo la media, 100 por 0.2, ya no es grande, ¿no? 20 me va a dar. Y la desviación, 4. Entonces, ya tengo los dos parámetros que me van a ayudar a poder reemplazar o entender cómo llegamos a la normal. Ahí están nuestras dos variables. Y dice, probabilidad de que x sea menor o igual a x es la binomial, etc. Esta es la fórmula general. Entonces, para el inciso A, reemplazando en el A, probabilidad de que x sea menor o igual a 15, fíjense, está en la misma forma, es la binomial de 15, n es 100 y probabilidad 0.2, ¿no? Entonces, está exactamente en la forma que necesitamos. Esto es igual al área de 15 más 0.5 menos 20 sobre la desviación 4, que es lo que hemos hallado calculando con los datos que nos han dado. Entonces esto es igual al área, haciendo este cálculo, menos 1.125. Como hemos visto en la tabla, solo nos da con 2 decimales. Entonces yo sí tengo que redondear. Menos 1.13 puedo redondear aquí para que ya no tenga con 3 decimales. Busco esto en la tabla y ahí está mi resultado, 0.1292. ¿No? Entonces ese es el valor acumulado que hubiera obtenido transformando de una binomial a la normal. ¿Qué ocurre con el valor puntual del inciso B? El inciso B decía probabilidad de que x sea igual a 15. Recordando, para buscar valores puntuales en la tabla, en la distribución binomial, decíamos es una binomial acumulada de 15, 100, 0.2 menos la binomial acumulada de x menos 1. Entonces sería 14 de 100 y 0.2. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente usando la transformación que hemos visto en la binomial cuando quiero usar tablas específicamente. Sé que no tengo tablas de 100, pero lo que sí tengo es una aproximación. Entonces voy a aproximar tanto este como este otro. Entonces me va a dar la probabilidad de que x sea igual a 15 es el 15 más 0.5 menos 20 sobre 4, que es el mismo valor que hemos hecho ya anteriormente, menos el área de 14 más 0.5 menos 20 entre 4. Realizando el cálculo de ellos obtenemos menos 1.13 que ya habíamos visto y el menos 1.38. Entonces lo único que estoy haciendo es
hacer esa misma diferencia que en la binomial, pero ahora con áreas. ¿Y cuánto me da? Menos 1.13 sería 1.1 y el 3 sería este. 0. Aquí está, 1292 y el otro menos 1.38, que debe ser este, 0,0838. La diferencia es 0,0454. Es obvio que esa probabilidad puntual va a resultar algo muy pequeño porque ya hemos dicho que es un área que se genera con 0.5, ¿no? Entonces, esto nos está denotando justamente ese valor que vamos viendo con la aproximación. Entonces, son aplicaciones que se van dando respecto a la normal. La normal como la binomial son demasiado utilizadas en todas las distribuciones. ¿Dudas? Ok, entonces este ejercicio es similar. Dice una fábrica de componentes, elabora 2000 circuitos eléctricos al día. Si la probabilidad de fabricar un circuito defectuoso es 1 o 0.01, ¿cuál es la probabilidad de que en un día el número de circuitos defectuosos sea mayor a 50 y menor a 25? N2000, probabilidad 0.01, mayor a 50, menor a, ¿no? Entonces, es una distribución similar a la que hemos visto. Aquí está, probabilidad de que X sea mayor a 50, transformamos 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 50. Esto es una función acumulada desde 0 hasta 50, entonces se puede denotar como la binomial acumulada 50 con N2000, 0.01 de probabilidad. Esto está en la forma exacta de una aproximación. Entonces, para aproximar, calculo la media y la desviación, reemplazo esos valores a partir de aquí, todo lo demás continúa, 50 más 0.5 menos 20 sobre 445, esa área busco en tablas, y fíjense que cuánto me había dado, 0.85. Y aquí viene la interpretación. En la tabla no tengo el 6.85, perdón. Tenía hasta el 3.4. Pero entonces tengo que buscar la tendencia. Entonces esto dice que tiende a 1, ¿no? Entonces eso decíamos, la tabla también tiene un comportamiento normal. O sea, los valores extremos o tienden a 1 o tienden a 0. En este caso, a 1. Entonces va a ser 1 menos 1 y la probabilidad 0. Se puede, hay que simplemente analizar. En el inciso B, la probabilidad de que X sea menor a 25, menos que 25, le reducimos en una unidad, menor o igual a 24, y este es el área directa, ¿no? De 24 más 0.5, aquí está además este 5, menos 20 sobre 445, el cálculo me da 1,01, busco esta área directa en la tabla y me da 0,8438. Ya, con eso he resuelto mi ejercicio. ¿Cuál era lo interesante en este ejercicio? Este valor, que puede darnos mayor a 3.4, pero busco en las tablas y aproximo, ¿no? Entonces, de ahí estamos obteniendo ese 1. Bueno, entonces ahí podemos ir viendo muchas aproximaciones. Esa es la distribución normal. De ella derivan la gamma y la exponencial. Entonces, la distribución gamma es una continuación de la normal, con la característica de que gamma ya no usa valores negativos. O sea, que estamos diciendo, anulamos todo esto y va a trabajar con valores de 0 hasta infinito. Solo toma en cuenta estos valores. Entonces, eso es lo que nos está planteando esa teoría. Y además nos da ejemplos para decirnos qué cosas no considerar y qué cosas sí, o por qué no se toma en cuenta los valores negativos, ¿no? Entonces, la teoría dice, tiene su origen esta distribución en la familia de las curvas sesgadas, etc. Las distribuciones estadísticas de muchas variables atmosféricas son claramente asimétricas y sesgadas. Por ejemplo, la rapidez del viento, la precipitación, los cuales no pueden tomar valores negativos, ¿no? Entonces, por eso solo positivos. En instalaciones o aparatos con posibilidad de fallas durante la vida del sistema, etc. Entonces, gamma funciona con dos variables, aparte de la variable aleatoria X, alfa y beta. Alfa y beta son las variables que caracterizan a gamma.
En función a cada valor que se le asigne a estos, va a variar las curvas. Fíjense, parte en 0 hasta infinito, como hemos dicho, pero se puede generar la media curva, como podríamos imaginarnos aquí, o curvas que se van generando en este rango, desde 0 hasta infinito. Entonces pueden ser chatas, un poco elevadas, muy alargadas, con tendencia a la exponencial. Y esta tendencia a la exponencial es justamente la base de la siguiente distribución exponencial, cuando alfa es 1 y beta es 1. Entonces, en este momento estamos con gamma. Estamos analizando el resto de los comportamientos, pero el exponencial deriva de gamma. Ya para adelantar, digamos, ese concepto, podemos decir eso. Entonces, ahí está. La función de densidad de probabilidad de gamma se puede denotar con una función de este tipo, con x, alfa y beta, y es igual a toda esta función. 1 sobre beta elevado al alfa por gamma de alfa por x elevado al alfa menos 1 por e elevado a la menos x sobre beta con valores de 0 en adelante. Beta es el parámetro de escala siempre mayor a 0. Alfa, parámetro de forma mayor a 0. La media, alfa por beta. La varianza, alfa por beta al cuadrado. Y en la fórmula lo que no está definido es este gamma de alfa, que si nosotros generalizamos a k, gamma de k es igual a k menos 1 factorial, o sea, el factorial de k menos 1. Entonces, este pedacito se puede calcular así. Una vez que tenga eso, mi función está definida y puedo integrar en el rango que me pidan y obtengo alguna función específica. Tenemos o contamos con una función gamma estándar, básicamente con el objetivo de utilizar las tablas. Ustedes tienen la tabla gamma que dice tabla incompleta de gamma. Dice incompleta porque da los valores más usuales. Resulta que estas distribuciones, como desde la normal, no son muy amplias. Son cortas. ¿Por qué? Porque la tendencia se genera muy pronto. Entonces, tiende a 1 o tiende a 0, ¿no? Entonces, ya no es tan necesario, digamos, analizar todos los valores. En ese sentido, la gama estandarizada solo considera a una función acumulada de x y alfa, no beta. Pero, ¿y beta qué ha sucedido? Beta se la absorbe con la x. Entonces va a ser una función acumulada de x menor o igual a x, una función de x de alfa y beta, igual a la función de x sobre beta dado alfa. Entonces no es que vayamos a desaparecerla, sino que x va a ser afectada por beta y nos vamos a quedar con estos dos valores, x y alfa. Entonces, según enunciado, puede ser que nos den alfa y beta. Con que nos den alfa es suficiente porque puede funcionar para poder realizar la integral definida aquí, desde 0 hasta algún valor de x. Y entonces, haciendo un cambio de variable de y, sería y elevado a la y menos 1, alfa menos 1 por e elevado a la menos y sobre la función de gamma de alfa, que ya la hemos definido, de y, siempre para valores mayores a 0. Entonces, tendríamos también la integral estandarizada. Entonces, en ese sentido, es encontrar algún valor que nosotros busquemos. La tablita está así. Tenemos valores de x y tenemos valores de alfa. Entonces, aquí, ¿cómo buscamos el valor necesario? La intersección entre x y alfa. Muy fácil, ¿no? Entonces, esta tabla es mucho más sencilla. Veamos con un ejemplo. El tiempo en horas que semanalmente requiere una máquina para mantenimiento tiene una variable aleatoria con distribución gamma y fíjense, alfa 3, beta 2. O sea que es una de las distribuciones que no nos podemos confundir. Seguro que siempre nos van a hablar de los parámetros alfa y beta. Encuentre la probabilidad de que en alguna semana el tiempo de mantenimiento sea mayor a 8. Sencillo. Podemos hacer con la función o con la tabla. La función acumulada decía 1 sobre beta de alfa, etc. Reemplazando, tendríamos 1 sobre beta es 2 elevado al alfa, que es 3, por esta función gamma de 3, porque era de alfa, ¿no? Entonces aquí está gamma de 3 por x elevado al alfa, que es 3 menos 1, por e elevado a la menos x sobre 2, ¿no? Entonces ya está. Esto nos falta desarrollar. ¿Qué habíamos dicho? Que era k menos 1 factorial. Entonces aquí k es 3 menos 1, 2. Entonces esto es 2 factorial. 2 factorial es 2. 2 elevado al cubo es 8. 8 por 2, 16. Ese es este valor 16 que estaría aquí.
Entonces, ¿qué va a quedar de mi función? 1 sobre 16 de x elevado a la 3 menos 1, 2, por e elevado a la x sobre 2. Entonces, esta sería mi función que tendría que trabajar para hallar la probabilidad que me están pidiendo. Probabilidad de que x sea mayor a 8, vuelvo a transformar, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 8, este 1 se sigue manteniendo aquí, que es por la transformación, y esta probabilidad va a ser toda esta función. 1 entre 16 por la integral de 0 hasta 8 de x al cuadrado por e a la menos x sobre 2. No es una integral difícil, pueden realizar y multiplicar por esta constante y nos va a dar 0,2831. Entonces, se puede realizar por integrales. No hay dificultad, tenemos las formas, tenemos las fórmulas, sabemos cómo interpretar, entonces podemos realizar el cálculo. ¿Qué cosa estaríamos calculando? X mayor a 8, desde el 8 hasta el infinito. Eso estaríamos obteniendo. Con las tablas, con los mismos datos. Alfa 3 y beta 2 teníamos. X mayor a 8, mantenemos la transformación. Esto va a ser igual a 1 menos la función de X sobre beta dado alfa. X es 8 y beta es 2. 8 entre 2 me va a dar 4. Aquí está el valor directo de X4 y alfa 3. Así sería. Entonces, esto tengo que buscar en las tablas. Y dice que me da 0,762. 1 menos eso, 0,238. Verifiquemos. X4, alfa 3, 0,762. Aquí está. La diferencia es 0,283, que es lo mismo que nosotros habríamos obtenido integrando. Entonces, se puede verificar con estas formulitas que nos dan de forma directa o también con nuestras tablas que estamos viendo en este momento. Entonces, útil. ¿Qué es la ventaja de esta distribución? No necesita transformaciones, no hay que llevar a z, no hay que hacer nada. Su comportamiento es similar a una variable discreta. Lo único que el cuidado que tengo que tener es diferenciarla cuando me dan datos de alfa y beta. En este otro ejemplo, la diferencia es que no tengo el valor de beta, solo me dan alfa. Entonces dice, suponga que el tiempo de reacción X de un individuo elegido al azar a cierto estímulo con una distribución gamma tiene un alfa de 2 segundos. Aquí está. Calcular la probabilidad. Entonces no me han dado beta. En algún caso no es necesario porque ya hemos dicho si voy a usar la fórmula, entonces asumo o la tabla con que tenga alfa es suficiente. Entonces puedo trabajar. El resto ya sabemos. Calcular la probabilidad de que el tiempo de reacción se encuentre en un intervalo de 3 y 5. Aquí está, 3 y 5. Y la probabilidad de que el tiempo de reacción sea más de 4 segundos. Aquí está X mayor. Entonces, nunca olvidemos lo que hemos estado recordando, que la probabilidad de un intervalo bien acotado es igual a la probabilidad del segundo menos el primero. Eso gráficamente, etcétera, hemos explicado. Para el inciso A, diríamos, siguiendo esto, esta es una función de x5 y alfa 2, menos una función de x3 alfa 2. Y ya está, con esto busco en las tablas de la distribución gamma, que tal vez está aquí está fx5 y alfa 2, 0,960, fx3 alfa 2 menos 0,801. ¿Cuánto me da la diferencia? 0,159. Inciso B, probabilidad de que x sea mayor a 4. Esto hay que transformar. 1 menos la probabilidad de que x es menor o igual a 4. Y esto ya está en la función de 4 y 2, entonces aquí está 4 y 2, 0,908. 1 menos ese valor, 0,092. ¿No? Entonces esta parte, digamos, la paso un poco más rápida porque es uso de la tabla, las tablas son iguales, ya las hemos visto, que es lo único que hay que ir planteando, las diferencias que se van generando en los ejemplos, los datos que nos dan, cómo interpretar, eso es lo único que tenemos que tratar de ir viendo en estos ejemplos que se plantean. Bueno, a partir de ella nace la distribución exponencial. Entonces, de la normal hemos derivado a la gamma y de la gamma a la exponencial. Ya hemos visto el gráfico que decíamos, era cuando alfa y beta es 1 y se genera la pendiente.
Pero bueno, dentro de la exponencial tampoco es una sola pendiente la que se obtiene. Puede ser con mayor pendiente, menor pendiente, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que analiza la distribución exponencial. No tiene tablas. Entonces, eso nos lleva a pensar de que a lo mejor tenga que integrar. No, se genera una función genérica con la que puedo trabajar como si fuera tabla. Entonces, veamos en qué consiste. La distribución gamma especial para la cual alfa es 1 se llama distribución exponencial, ¿no? Entonces, de gamma especial, perdón. La variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial con parámetros beta si su función de densidad de probabilidad es esta. Función de X, que sería la puntual, igual a 1 sobre beta por E elevado a la menos X sobre beta. O sea, trabaja con la variable beta. Obviamente ya hemos anticipado que como la gama, valores solo positivos, desde 0 en adelante. Entonces, si nosotros recordamos un poco y además relacionando con el parámetro lambda, podemos decir que lambda por e elevado a la menos lambda por x, que es más o menos la función de Poisson, si ustedes recuerdan. Entonces podemos un poquito acordarnos de ella y plantear la siguiente igualdad. Podemos decir beta, entonces puede ser igual a 1 sobre lambda. ¿Para qué me sirve eso? Como ya hemos dicho que la distribución exponencial trabaja con el parámetro beta, entonces de acuerdo a esto podemos relacionar y decir que beta es igual a 1 sobre lambda. Y entonces aquí se genera una pequeña confusión entre la distribución exponencial y Poisson, ¿no? Decíamos, en algún momento vamos a ver que estas dos distribuciones se pueden confundir. Una de ellas es que una es variable discreta y la otra continua. Pero la diferencia o la confusión que se genera es que tanto para la exponencial como para Poisson nos dan como dato un promedio. La diferencia es que el promedio para Poisson es directamente lambda. En cambio, para la exponencial es beta. Y de beta podemos sacar lambda. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, para ambos, el dato es un promedio. Pero en Poisson no se olviden que ese promedio está en un rango establecido. En cambio, beta no. O sea, cuando nos dan el promedio así en general, decimos es beta, pero no tiene un rango. Entonces ahí es la única forma de diferenciar que es una exponencial o es una Poisson. Si defino que es exponencial, diré que es variable beta. Y de aquí puedo obtener este valor lambda. ¿Por qué? Porque la función está definida bajo esos términos. Dice, entonces esta función va a estar en función x y lambda y va a ser igual a lambda por e elevado a la menos lambda x. La función de distribución acumulada, que es la que me interesa porque hemos trabajado con puras acumuladas en las tablas, dice que es igual a la función de x, que es igual a la probabilidad de x menor o igual a x, y es igual a 1 menos e elevado a la menos lambda de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generalizando. Básicamente, esta va a ser la fórmula que se usa en esta distribución, la fórmula acumulada. La media o el promedio, que ahora se llama beta, que es la media, entonces podemos calcular con 1 sobre lambda, ¿no? Entonces, ahí está mi variable lambda. La varianza, que sería beta al cuadrado, 1 sobre lambda al cuadrado. O sea, similar a la distribución, se parece bastante a la distribución de Poisson, con la diferencia es de que aquí directo me dan lambda, pero aquí de lambda, para obtener lambda tengo que despejar, ¿no? Entonces, ahí están los diferentes valores que se pueden plantear en lambda, entonces como más pendientes, menos pendiente, etcétera. Y podemos ver su aplicación. Con este ejemplo, dice, suponga que un sistema contiene cierto tipo de componentes cuyo tiempo de falla en años está dado por la variable aleatoria x, distribuida exponencialmente. Bueno, ya no vamos a confundir. Con tiempo promedio de falla 5. Uno que me está diciendo que el beta es 5 directamente. Otra me puede decir esto y no mencionarme esta beta, pero yo tengo que ver que no está en promedio en un rango. Fíjense que no hay un rango, en años dice, o sea, no dice en 1 año, en 5 años, en 2 años, o sea, no está acotado. Por tanto, nosotros
aunque no nos hubieran dicho que es exponencial, asumimos que es exponencial. Aunque no nos hubieran dado beta, sabemos que es la variable beta al decir que es exponencial. ¿Qué más dice? Si 5 de estos sistemas se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que uno continúe en función después de 8 años? ¿No? Entonces, esta es una función de x con la fórmula genérica que tenemos y la probabilidad que busco es la probabilidad de que x sea mayor a 8. Después dice, entonces mayor o igual a 8. Y reemplazando en la función nos queda 1 sobre beta. ¿Cuánto es beta? 5. Por la integral de 8 hasta el infinito, mayor, entonces sería este infinito. De elevado a la menos x sobre 5 de x. ¿No? Entonces, ¿qué estaríamos buscando aquí? El área, básicamente, desde 8 hasta infinito. Todo esto. Reemplazando me da esto y realizando la integral que hacia el infinito no es muy sencilla, vamos a llegar al resultado de 0,20, 19. ¿No? Entonces, con la integral se puede realizar, tengo el valor de beta, lo único que necesito, y en la integral que me diga la x, puedo integrar y ya está. He obtenido mi resultado, mismo gráfico que tengo aquí. ¿No? Entonces, es una forma. De otra manera, usando la fórmula que habíamos dicho que podemos aplicar para no tener que estar integrando, básicamente ese es el objetivo, decimos, si yo tengo de dato beta, fíjense que en la fórmula no hay beta, pues en la acumulada, hay lambda, entonces por eso es necesario que yo recuerde esto, beta igual a 5 dice, entonces si beta es igual a 5, recordando esto, puedo reemplazar. Despejo lambda y me va a quedar 1 sobre beta. Entonces, lambda va a ser igual a 1 sobre 5 o 0.2. Ya tengo el valor de lambda. Ahora este valor voy a reemplazar en la función. Probabilidad de que x sea mayor a 8 era 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 8. Entonces, esto es lo que tengo aquí. Va a ser 1 que se mantiene, menos que se mantiene, y esta probabilidad es 1 menos e elevado a la menos lambda, que ahora es 0.2 por 8, que sería x. Y a partir de aquí ya es el cálculo común que conocemos, 0,7981, 1 menos eso, 0,2019, que es lo mismo que debería darnos integrando. ¿No? Entonces, son las formas de demostrar que ya sea con las integrales o con la fórmula general, en este caso que no es una tabla, se puede obtener los resultados que queremos. Son interpretaciones nada más, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hasta aquí quedaría, digamos, las 3 distribuciones. Veamos este ejercicio, más para concluir. Se sabe que el tiempo de espera de una persona que llama a un centro de atención al público para ser atendido por un asesor tiene una media de 4 minutos de espera. No dice en un día, no dice en una hora, ¿no? Entonces, eso me ayuda a reconocer de que este parámetro va a ser beta. Beta igual a 4. Encuentra la probabilidad de que una persona que llama al azar en un momento dado tenga que esperar a lo sumo 5 minutos. Probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Al menos 10 minutos. Probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Entre 3 y 10 minutos. Probabilidad de que x esté, de que x esté en un intervalo. Ese intervalo va a ser de entre 3 y 10. Así. Entonces, ya están definidas todas nuestras variables. Lo único que tengo que hacer es resolver el ejercicio. ¿Cómo voy a resolver? De que x, ¿no? Digo, beta es igual a 4. De aquí podemos obtener lambda. Y lambda se obtiene 1 entre 4, que me va a dar 0 punto y algo. Y ya tengo lambda. El inciso A, probabilidad de que x sea menor o igual a 5, es igual a la fórmula acumulada. Entonces esto va a ser igual 1 menos e elevado a la menos lambda, que va a ser 0 punto algo por x, que sería 5. Y ya está el inciso A. El inciso B, al menos, probabilidad de que x sea mayor o igual a 10. Entonces esto hay que transformar. 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 10. Como esto se ha vuelto abierto, esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Y esto ya está en la forma que necesito para reemplazar. El 1 se sigue manteniendo
y aquí va a tener un corchete 1 menos e a la menos lambda, que no sé cuánto será, por 9. Entonces ahí está, obtengo este valor, 1 menos dicho valor, es el resultado que estoy buscando. Inciso C, entre 3 y 10, probabilidad de que X esté entre 3 y 10, abiertos o cerrados no me afecta mucho. Entonces ya sabemos que esto es la función, ¿no? De 10, si quiero. Entonces podemos anotar función de 10 y lambda 0 punto algo, menos la función de 3 y lambda, que es el valor que vayamos a obtener. Aquí es 1 menos epsilon elevado a la menos lambda por 10. Menos 1 menos epsilon elevado a la menos lambda por 3. Entonces, esta lambda es la que les pido que calculen y ya está. Con eso hemos resuelto el ejercicio. Si se dan cuenta, una vez definido, digamos, los parámetros o la distribución, es sencillo poder resolver los ejercicios. Eso es cuanto les puedo adelantar. Yo sé que un poco hemos corrido, pero creo que es lo más completo que hemos podido ver, dado que el día jueves ya es el parcial. No sé si tengan